Ahí está. Buenas noches. Este canal pretende ser un canal en el que contemos cuentos, contemos historias de distintos autores. En este caso elegí comenzar esta primera entrega, este primer video, dedicándolo a Manuel Mujica Lainez, un autor que nació aquí en Buenos Aires el 11 de septiembre de 1910 y falleció en La Cumbre, en la provincia de Córdoba, Argentina, el 21 de abril de 1984. Fue un escritor, un crítico de arte, un periodista. Era conocido en el ambiente literario con el sobrenombre de Manucho. Los libros de cuentos, porque en este canal nos vamos a centrar más en los cuentos, por una cuestión de duración. Los cuentos son mucho más cortos que las novelas. Las novelas hay que grabarlas en entregas y sería demasiado extenso, demasiadas extensas las historias, y por ahí si alguien se pierde algún capítulo es como que la historia se corta o se pierde el seguimiento. El cuento empieza y termina, aunque bueno, los cuentos de Manucho, los de Manuel Mujica Lainez, son bastante largos, son un poquito largos, sí, pero no tanto como una novela. El cuento que elegí para esta noche es Monemvasia. Estuve buscando esta localidad Monemvasia y no es una localidad ficticia inventada por el autor, no, para nada. Se trata de un lugar real, un lugar que está en la península griega y bueno, a Manucho se ve que le gustaba viajar mucho y entonces, basándose en uno de sus viajes, escribe este cuento. Monemvasia, 8 de agosto de 1974. Aquí, en Monemvasia, me aguardaba el sitio que tanto he buscado, por decirlo mejor, con el que tanto soñé. Aquí hubiera querido vivir. Mientras organizo la partida, garabateo estos párrafos. Algo misterioso y profundo me repite que no he de regresar. Y así como Maurice Barré, luego de recorrer el pequeño monasterio de Dafne, cerca de Atenas, escribió que dejaba en Dafne su corazón, escribo yo ahora que dejo mi corazón en Monemvasia. Durante una semana he gozado de su hospitalidad. Lecturas y relecturas me habían preparado para ella, porque desde que muy lejos, en el interior de la Argentina y en el azar de un libro, el nombre de Monemvasia surgió por primera vez bajo mis ojos, comprendí que una atracción secreta todavía inexplicable comenzaba a operar y que ya no cejaría hasta emprender la peregrinación que la tendría por término. Pensaba yo que era algo similar a lo que años atrás me sucedió con una ciudad italiana, pero me equivocaba. Aquel fue para mí un paraje inspirador, sugeridor, que me exigía ser trasladado a muchos cuadernos minuciosos, mientras que Monemvasia es el lugar de encantamiento que no requiere su transposición literaria, sino que simplemente me insinúa, me pide que me quede porque aquí sería feliz. No bien comenzó a perfilarse su roca estriada de ocre delante del barco que me traía desde el Pireo, al cabo de 7 horas de viaje
supe que la realidad de Monemvasia no solo no estaba destinada a defraudarme, sino a sobrepasar la imagen fantástica que me había formado a través de arduas lecturas. Estaba delante de mí, extraña y obsesionante, como un fondo de cuadro de Bruegel. La peña eleva su orgullo hasta 300 metros sobre el nivel del mar. El Egeo la circunda y suele azotarla con tenaz violencia. Un puente la une al territorio, al Peloponeso, de modo que, según se la considere, es una isla y es una península. Los antiguos valoraron el mérito estratégico de esa singularidad, a la que Monemvasia debió su fama durante siglos, porque Monemvasia, hasta hace poco olvidada, fue célebre. En las centurias medievales, su nombre retumbó a través de Grecia y de Italia, y resonó en Constantinopla. Era el baluarte último, la fortaleza invencible, el escudo del Peloponeso señorial, erguido siempre frente a las máquinas de guerra y a los asedios. Era, en verdad, el refugio, y esa calidad está tan adentrada en sus piedras que así la he visto yo ahora, mientras Monemvasia sobrevive en medio de ruinas nostálgicas como un refugio. Lo fue de gente muy diversa. En tiempos de Justiniano hallaron auxilio aquí los griegos que huían de los eslavos invasores, y a partir de entonces la escena se reprodujo como si la inmensa roca, tantas veces comparada con Gibraltar, fuera una diosa armada. En cuántas y cuántas ocasiones pretendieron reducirla. No lo consiguieron los normandos, y sí lo consiguieron, o lo consiguió, mejor dicho, Guillaume de Villardoin, uno de los varones franceses establecidos en el Peloponeso. Fue después de 3 años de un sitio atroz, en el curso del cual los monemvasiotas, ese es el gentilicio de la gente nacida en Monemvasia, devoraron a los gatos y a las ratas y terminaron por devorar sus propios cadáveres. Durante 13 años, Monemvasia perteneció a Villehardouin, quien levantó parte de sus murallas. Al promediar el siglo XIII, el emperador griego de Constantinopla lo derrotó a su vez y lo tomó prisionero. Para recuperar la libertad, el paladín debió entregar, entre otras plazas fuertes, a Monemvasia. Bizancio la denominó hasta el siglo XV y mi ciudad conoció centurias de esplendor. Gran centro comercial en cuyos muelles fondeaban las naves ricas que acudían de Oriente y de Europa, base militar y base religiosa, acogió a filósofos, a sabios, a príncipes. Veneciana fue desde 1446 a 1540, bizantina de nuevo, posesión del Papa, quien planeó ubicar en ella una academia consagrada a los estudios clásicos. Veneciana una vez más, y turca, y veneciana y turca, hasta que en 1821 los patriotas helenos la sitiaron, renovando la trágica historia de sus asedios crueles, y la liberaron por fin, con lo cual Monemvasia tuvo el privilegio de ser la primera ciudad griega que sacudió la otomana esclavitud. Cada una de esas etapas dejó su huella en su rostro. Aquí, en un relieve, es un descabezado león de Venecia. Allá, un cañón turco. Más allá,
una cruz de Bizancio, un águila bicéfala. Tal paño de muralla, muy derruido, evidencia ser, por su composición, obra de los ingenieros de un dux. Al otro es muy anterior. De las viñas ilustres apenas resta el recuerdo. En ellas afirmó Monemvasía antaño su prestigio refinado, porque con sus uvas se elaboraba el vino dulce que en Francia llamaban Malvoisie, en Italia Malvasia y en Inglaterra Malmsey. Pero los turcos arrasaron y quemaron las viñas. Sobre ellas, como sobre las murallas y sobre el caserío, anduvieron la destrucción, la decadencia y el olvido, como fabulosas arañas que tejieran sus redes grises de fachada a fachada, de calleja a calleja, de ruina a ruina. ¿Será eso lo que me sedujo? La poesía de esa desolación, de ese abandono, la traza de madriguera, del laberinto pétreo que todo tiene aquí, el enorme silencio y el enorme canto del mar. Durante la semana entera, la luna blanqueó las fortificaciones y el viento sopló el puente que enlaza a la vieja Monemvasía con la actual, la sin carácter, la de los negocios y los cafés. Y durante la entera semana no paré de imaginar lo muy hermoso que sería vivir aquí. En ese tiempo la exploré de punta a punta. Visité las iglesias de la parte baja, la de El Cómenos, donde se ha salvado, nadie sabe por qué prodigio, una admirable tabla pintada, una crucifixión del 1300, en tanto que el ícono del Cristo llagado maravilló tan intensamente al emperador Isaac el Ángel que se lo llevó a Constantinopla. He trepado, como pude, las escaleras y senderos infinitos que a través de peñascos conducen a la parte más alta, allá donde entre cisternas seculares que recogen el agua de lluvia, la pequeña iglesia de Santa Sofía, revestida como por un manto multicolor por su perfección arquitectural, ora junto al abismo. Y me he metido en el dédalo de las superpuestas callejuelas como si me internase en un grabado negro y gris. Me he asomado a habitaciones como grutas y a terrazas de la Bella Durmiente, que invade la hierba mustia o sombrea una higuera solitaria. De noche, apenas unos escasos faroles de aceite alumbran los peldaños que se hunden en la oscuridad y en la leyenda. Pero la luna suple y mejora cualquier iluminación. Y entonces uno esperaría que el señor de Villagdoin, príncipe de Acaya, el que casó muchas veces y a los 40 años se consideraba viejo, y quizás con razón, descendiera esos mismos escalones haciendo crujir sus metales, o que los subieran desnudas las cimitarras, los soldados del sultán. En lugar de ellos, unos pocos turistas requieren a los tropezones el socorro de la única taberna y pronto se oye freír los pescados, las barbunias que brillan como el casco de Villagdoin.
De la posibilidad de la guerra y de los afanes de Chipre nadie habla. Se habla mucho, eso sí, de política, porque los griegos son habladores y desde temprano. Cuando cruzo a desayunarme bajo un gran toldo en un café de la zona nueva, ya están los griegos conversando y arrojando apasionadamente los dados sobre el tablero del juego de tabli, aunque no sea domingo. El barco que nos comunica con el Pireo y con Atenas viene 2 veces por semana. El ómnibus diario que va a Esparta no trae más que periódicos en griego. Este es, pues, un paraíso al que embellecen el fulgor esmaltado del mar, la geometría policroma de las montañas y el dibujo poético del caserío. Sí, aquí habría que vivir, pero ¿por cuánto tiempo? Porque Monemvasía, como tantos otros lugares descollantes, empieza a demostrar que en su reclusión y alejamiento reside el peligro de su fin. Ya la acechan el turismo devorador, ya la señalan los periodistas, ya se la fotografía y comenta, ya los comerciantes se atreven a descontar su futuro, ya la rondan los ricos perezosos y celosos, cuyos yates comienzan a detenerse, aunque sea por unas horas en el puerto, entre las barcas. Se aviva la curiosidad ante la actitud de unos cuantos que sagazmente distinguieron las posibilidades de refugio que destacan a Monemvasía y que, como antes dije, constituyen su rasgo histórico esencial. Esos buscadores de paz, artistas, estudiosos, adquirieron hace años los vestigios de unas casas y las reconstruyeron. Entonces se vendían por 40.000 dracmas. Ahora, los asombrados propietarios, muchos de ellos ancianas o pescadores, piden 1.000.000 por meros escombros y lo obtienen. En las plazoletas, en los recodos de las escalinatas, noto los síntomas afiebrados de la restauración. Tensos piolines, marcas, niveles, acumúlanse rejas y vigas, se preservan las piedras venerables, los fragmentos de mármol. Felizmente desde Mistra, cerca de Esparta, los arqueólogos velan y los planos necesitan su aprobación para llevarse a cabo. Se desea conservarle a la población su fisonomía y evidentemente se lo logra. Monemvasía colabora en la labor, ofreciendo sus tesoros. Así, por ejemplo, cuando sin permiso me deslicé en una de esas casas que se reconstruyen, tuve la sorpresa de encontrarme, al bajar su escalera empinada, con una eclesiástica cripta que hasta hoy defendió el tiempo y que la piqueta devolvió a su dueño flamante, y donde aparecen las balas de piedra redonda de cualquier tamaño que se emplean en la decoración. Todo esto está muy bien y Monemvasía, apuntalada, refrescada, maquillada, exhibirá un rostro digno de sus épocas mejores. Conservará su rostro, pero ¿conservará su alma? Me parece difícil. El poder vigilante de los arqueólogos se reduce a lo exterior. Monemvasía, actualmente asediada,
será invadida una vez más, en esta ocasión por la turba barullera de los que no pueden tolerar que otros se aíslen, sin aislarse ellos también, porque si el aislamiento significa un privilegio, entonces hay que aislarse, hay que pagar para aislarse, o sea, para estar con los que se aíslan. Y al actuar así no advierten que lo que hacen no es ganar el privilegio, sino destruirlo, pues el aislamiento deja de ser tal, obviamente, si es compartido por la multitud. En este caso, por la peor multitud, esa, lujosa, que va de isla en isla, de valle en valle, de cumbre en cumbre, persiguiendo las huellas de los que en verdad necesitan estar solos o acompañados por unos pocos que participan de su sensibilidad. Sí, Monemvasía saldrá ganando. Y si yo volviera aquí dentro de 5 años, la vería transformada en una ciudad de cuento, un precioso entrecruzarse de almenas, de arcos, de puentes, de ojivas, de cúpulas, de tejados, de ventanas cerradas asimismo, em, tras las cuales, tras las cuales se ampararán las víctimas del asedio, una red de callejas románticas que transitarán grupos anhelosos, fotografiantes, precedidos por guías masculinos y femeninos, que vociferarán en varios idiomas y con pronunciaciones múltiples el nombre de Villard-Douin, pero no volveré. Fin. Bueno, aquí terminó este cuento un tanto largo de Manuel Mujica Lainez, con el que vamos a iniciar esta serie de videos contando cuentos. Espero que les haya gustado.